ensalcemos nuestro canto con viva emoción. Muy buenos días, amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos. Hoy, martes, vamos a llevar a cabo la jornada acostumbrada de educación contra la ignorancia política, para llevar a la práctica lo que venimos teóricamente planteando. Vamos a ponerle un fragmento de una explicación que dimos a la prensa el pasado jueves 25 frente al Congreso, cuando nosotros le solicitamos a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores que realmente aprobaran las leyes 15-19 y 33-18 que había sometido la Junta Central Electoral al Congreso para hacer más diáfana, transparente las elecciones del próximo 24. En medio de las preguntas y las explicaciones a los medios de comunicación, nosotros explicamos tanto la importancia de ir al Congreso, que por cierto, ayer domingo vimos en el periódico El Nacional que posiblemente el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, se va a reunir pronto con la Junta Central Electoral. Eso es muy importante, porque así lo hicimos saber allá, y qué bueno que el Congreso se anime, ya que los partidos no están en eso, pero el Congreso tiene que hacer el trabajo que le corresponde hacer. Y nos alegró mucho la decisión del presidente de la Cámara de Diputados de que se va a reunir, repetimos, con la Junta Central Electoral. Pues bien, nosotros mientras hacíamos ese esfuerzo allá, tuvimos que explicarle a los periodistas, para que ellos sí lo transmitieran al pueblo, acerca de la realidad haitiana. Explicamos lo que ustedes van a ver, que hay una falsa percepción de sectores haitianos de que esta parte de la isla le pertenece, la parte donde está la República Dominicana, amparado en el Tratado de Basilea, que se produjo, como van a ver ahí en las explicaciones, 300 y pico de años después de haberse conformado ya el perfil de identidad de esta sociedad de la parte oriental de la isla, que estuvo bajo la dirección de la nobleza española. Eso creó un grupo de criollos que piensa diferente a Haití y piensa diferente a España, o pensaba en aquel momento, y hoy también pues ya tenemos una conformación mayor como nación, ya tenemos un camino largo recorrido que tenemos que defender, mantener nuestra soberanía. Entonces es bueno, amigos y amigas, que ustedes oigan lo que hablamos acerca de eso. Agradecemos siempre la presencia de ustedes, el que nos respalden viendo estos videos, porque realmente les voy a decir una cosa: el partido que se anime a educar la sociedad dominicana va a ganar las próximas elecciones. Se lo estoy diciendo hoy. Si nadie se anima, va a haber entonces muchos rabazos en las elecciones. Va a haber unas elecciones que va a ser un arroz con mango, y va a ganar el más hábil, va a ganar el que tenga más recursos. Ya no podemos seguir teniendo una democracia sustentada en algo tan débil como es que cada partido se prepare para hacer trampa. No, cada partido tiene que prepararse ahora para animar a la sociedad a que participe en política seriamente, con la intención de elegir personas que puedan fortalecer nuestras instituciones. De todas maneras, lo dejo con esa entrevista que se hizo. Hay una entrevista doble, lo que hablamos del Congreso y lo que hablamos en un programa de televisión donde nos referíamos a eso. Pero todas esas argumentaciones son importantes. Adelante. Buenos días y hasta el próximo viernes. No es verdad que en la República Dominicana discriminamos a los haitianos. No es verdad. Siempre hay en una sociedad opiniones diversas, pero son opiniones diversas. La realidad es que la República Dominicana ha albergado a los haitianos como ninguna nación en el mundo.
La realidad es que los haitianos tienen una pobreza heredada, producto de la forma en que ellos hicieron su independencia, que fue quemando, destruyendo todos los medios de producción que habían. Y además de eso, después de la destrucción de todos los ingenios y las propiedades que habían, cuando ellos eliminaron inclusive a los blancos y les prohibieron en la Constitución que los blancos fueran dueños de algún tipo de medio de producción, vino el problema de Francia, que para reconocerle a ellos su independencia, le impuso una medida de 150 millones de francos, un país devastado. Entonces ellos, para pagar ese dinero y ser independientes, se fueron hundiendo en la pobreza. Creyeron que el Tratado de Basilea de 1795 le entregaba esta isla, pero no podía ser, porque en el 1795 esta isla estaba dirigida por gobiernos españoles, y que fue la devastación de Osoria de 1605 la que provocó que se ubicaran franceses en la isla Tortuga, que luego ellos pudieran incursionar en la parte occidental que hoy es Haití. Y los haitianos llegan producto entonces de que los franceses quisieron competir con los ingleses en la producción de azúcar y la venta y comercialización del azúcar con los americanos cuando lograron su independencia en el 1776. Fue una guerra comercial por el azúcar entre Inglaterra y Francia, lo que provocó entonces que los franceses tuvieran en Haití la colonia más rica del mundo en ese momento. El Tratado de Basilea fue un acuerdo que tuvieron los españoles y los franceses cuando Napoleón invadió a España. Los españoles, para que liberaran su tierra, lo que hicieron fue que cedieron esta parte, pero eso no estuvo reconocido por todas las naciones del mundo, porque inclusive Inglaterra, amparado en el Tratado de Utrecht, reconoció ese Tratado de Basilea. Pero, perdón, mira, es interesante otra vez explicar eso. Aquí hay una confusión muy grande. Hasta muchos dominicanos creen que, amparado en el Tratado de Basilea del 22 de julio de 1795, realmente esta parte le correspondería a Haití, porque España se le cedió a Francia, producto de que Francia había invadido a España, y para que Francia, una parte de España, una provincia, para que se salieran, para que se fueran de España, le cedieron la parte que le correspondía a ellos, que es la parte nuestra. Pero el Tratado de Basilea fue en el 1795. En el 1795 ya teníamos los habitantes de esta parte de la isla 303 años. Ya había aquí los criollos. Ya habían los criollos, ya habían aquí una cultura distinta a España y distinta a la de Haití. Entonces, ese Tratado de Basilea, muchos creen que le da derecho a los haitianos, y no es verdad. Inclusive, porque eso no tomó en cuenta el pensar de esos criollos que ya estaban aquí con casi 300 años. 303 años. Que ya tenían decisión propia más allá de la corona, que estaba lejísimo. Teníamos ya una fisonomía, teníamos ya una identidad propia, y eso se defendió, porque el pueblo tiene que saber lo siguiente. Cuando Toussaint Louverture se levanta el 14 de agosto de 1791, 2 años después de la Revolución Francesa, demandando la abolición de la esclavitud, cuando se levanta ese esclavo negro con muchos esclavos a luchar porque fueran libres, que lo logran el 29 de agosto. Lo que estaban en la parte, lo que hoy es Haití. Lo que es hoy Haití. Que era básicamente del total de la población, el 90% o más de la población era negra. Y solamente un 10% era blanca, distinguido. Bueno, mira, más o menos. Esa parte es interesante explicarla. Sí. Antes de llegar al punto del levantamiento de Toussaint Louverture, aquí se dio 200 años antes del Tratado de Basilea, o 100 años, en el 1605, se dio lo que fue la devastación de Osoria, que fue cuando los españoles que estaban radicados aquí no podían controlar el contrabando que había en la parte
oeste de la isla, en la banda norte. Habían unos pueblos como Vallajá y La Yaguana, de la cual se formó Vallaguana cuando hubo la devastación, Sí. y Montecristi y Puerto Plata, que se formó Monte Plata, donde se trajeron un 10% de las reses que había, porque se estaba negociando en esos puertos incontrolables por las tropas españolas con Holanda, con Francia, con Inglaterra, e inclusive se estaba traficando la Biblia de ese movimiento que hubo dentro de la iglesia, la reforma de Martín Lutero. Entonces los españoles, defendiendo su catolicismo y entendiendo que no tenían soldados para poder defender esa parte, devastaron, trajeron para acá todo lo que pudieron. Pero dejaron entonces el espacio vacío. Esa parte del país abandonado. Abandonado, y de la isla Tortuga, los franceses y los ingleses, que hacían un tiempo que estaban aposentándose ahí. Yendo y viniendo. Entonces llegaron a cubrir la parte oeste. Ya en el siglo XVII, a finales, los franceses que estaban en la parte de la isla comenzaron a cultivar la caña de azúcar y a producir azúcar y entrar al negocio que ya tenía muy avanzado Inglaterra desde Jamaica. Crecen los ingenios, al crecer los ingenios, crece la traída de esclavos negros, se desarrolla Haití como la colonia más rica que había. Basada en la esclavitud. Basada en la esclavitud, era la colonia más rica del mundo, pero basada en la esclavitud, donde los esclavos eran multiplicados varias veces por los blancos colonos y por los encagué, que era un grupo de gente blanca que trabajaba para los blancos. Entonces se produjo en Haití una situación en el proceso de la Revolución Francesa, donde los colonos que se sentían explotados por los que traían los esclavos negros y le traían mercancías y se ganaban todo el dinero. Entonces ellos querían libertad para ellos negociar y borrar el monopolio que había. Pero también los mulatos querían participar de la riqueza. Y ahí es que viene la Revolución Francesa, se produce una lucha entre ellos y participan los esclavos negros. En principio los esclavos que dirigía Toussaint Louverture estuvieron apoyados por los españoles aquí, eso antes del Tratado de Basilea, donde los españoles, pensando que iban a recuperar la tierra que habían perdido, se unen a los negros. Pero resulta que cuando abolieron la esclavitud, el 29 de agosto de 1793, en la parte oeste. En la parte oeste, entonces Toussaint Louverture se alió a los franceses y se fue contra los españoles y contra los ingleses, que estaban metidos también en la lucha. Porque los ingleses, cuando el Tratado de Basilea, antes que los franceses cogieran a Santo Domingo, quisieron invadirlo también. Sí, una lucha muy compleja. Lo cierto del caso es que Toussaint y los franceses le ganan a los ingleses. En esa lucha viene una parte donde los blancos y los mulatos siguen trabajando, pero cuando se produjo la llegada de Toussaint Louverture el 26 de enero. ¿La llegada a dónde? Aquí a Santo Domingo, porque amparado en el Tratado de Basilea, él vino, tomó la parte oriental, pero él vino en 1801, 26 de enero. Cuando tenía un año aquí, en el 1802, en enero, sí, Napoleón había cambiado de parecer y quería volver a poner a Haití como esclava, sí, y manda una invasión. Cuando Toussaint Louverture ve eso, sale para Haití y ahí se produce una guerra extraordinaria en contra de los franceses. Salen vencidos los franceses. Toussaint Louverture es agarrado a prisionero, se lo llevan a Francia, muere allá en Francia, pero aquí sigue la lucha Jacques Dessalines y Christophe. Esa lucha, ellos ganan la guerra a los franceses y terminan sacando a los franceses y logran su independencia. Sí. Pero ya habían quemado toda la caña, todos los ingenios, todas las haciendas, todo. Entonces pasaron a tener una independencia pobre, donde estaba lleno de pobreza. Los sectores de más poder se fueron aprovechando de la situación, haciendo a Haití cada vez más pobre. Y lo que le pone la tapa al pomo, como dice el pueblo, que es cuando Haití cae en el abismo de la pobreza, es cuando los franceses, para reconocerle a Haití la independencia, le ponen
una sanción de 150 millones de francos. Le ponen esa condición. Esa condición, un pueblo devastado. ¿Cuánto? 150 millones de francos. Que sería como... todos los cuartos del mundo y parte de lo de la luna hoy. Entonces los franceses empobrecieron a Haití. Los haitianos, amparados en ese... Duraron más de un siglo pagando. Oiga, hermano, pero ellos creyendo en que el Tratado de Basilea hubiese logrado resolver el problema de riqueza a ellos, han pensado siempre resolverlo de este lado y no entienden que aquel fue un tratado fallido y que allí se produjo una revolución que empobrecieron y que Francia tuvo la culpa al cobrarle todo ese dinero por la independencia. Nosotros... Pero mataron los blancos, inclusive los mulatos, que tampoco eran reconocidos como negros ni como blancos. No, porque los mulatos tuvieron una suerte protegida por el Código Carolingio de 1695, que en el artículo 59 lo protegía, es decir, los hijos de una esclava negra con un blanco tenían entonces ya su libertad y tenía derecho. Esa lucha se dio también. Pero los negros no lo veían como negros. No, tampoco. Ni los blancos querían a los mulatos, ni los mulatos querían a los negros. Sí. Entonces, eso fue una lucha que se dio, que no nos da tiempo a contar aquí. Sí. Lo cierto del caso es que la pobreza de Haití la tiene Haití, pero nosotros no discriminamos a los haitianos, que es lo que estamos diciendo en esa declaración. Los haitianos, nosotros los tenemos aquí protegidos, porque trabajan aquí. Donde yo vivo, y como narro ahí, un haitiano que llegó en el 1972, llegó solo, un muchacho que había estudiado en Haití, y nosotros nos dimos cuenta después, lo protegimos, lo albergamos en nuestra casa, le buscamos trabajo. Ese muchacho después llegó a ser jefe de la Corporación de Haití, y la última vez que lo vi en Queens, New York, a él, muy agradecido de lo que hicimos. Nosotros somos un pueblo de amor. Ahora, ¿qué pasa? Algunas naciones han querido adueñarse de Haití, de la riqueza, quieren que haya una guerra entre Haití y nosotros para invadirnos y coger la isla entera y disfrutar de todos los minerales que tenemos, y se inventan un sinnúmero de cosas. Pero le hacemos un llamado a la sociedad dominicana y a la sociedad haitiana. Haití tiene que resolver su problema. Nosotros fortalecer nuestras instituciones, recibirlo aquí y que ellos regulen su estadía para trabajar, que tengan contratos de trabajo, y para vivir, que estén legales, porque cualquiera que esté ilegal aquí comete un crimen, se va, y no podemos defender al dominicano, ni al haitiano, ni al extranjero que esté aquí, porque no sabemos quién fue, dónde vive, no tenemos registrado. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Entonces hay que regularizar eso. Para lograr todas esas cosas, nuestras instituciones tienen que ser fuertes. Y para ser fuertes, tenemos que tener elecciones libres, transparentes, diáfanas, donde no haya soborno. Vamos a continuar viendo el video. Adelante, sí, vamos a seguirlo viendo. Bueno, nosotros entendemos que el funcionario que no sintonice con la política del gobierno no debe estar en el gobierno. Los gobiernos tienen que tener una política general y particular de llevarla a cabo, que tiene que estar respaldada por todos sus funcionarios. En esa dirección, el presidente tendrá la libertad de ver lo que hace con ese ministro que se ha destapado a dar una declaración muy particular. No es verdad, República Dominicana está llena de haitianos por todos los casos, por todos lados. En el 1972, en mi casa, nosotros albergamos un haitiano que andaba el pobre sin nadie, lo engañaron en la frontera y lo acogimos allí y le conseguimos trabajo en el 1972. Se llama Stanley Borgelá y vivía la última vez que nos dimos cuenta en Queens. Y ese muchacho fue como un hermano de nosotros. Este es un país muy noble para ponerse a discriminar a ningún extranjero que venga al país. Soldados valientes, que empezó la revolución, hay poder, no se